¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy vamos a conversar con la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gamuri, sobre lo que se presentó hace algunos días en nuestra región y que fue esperado por mucho tiempo. Incluso hubo algunas dudas en el camino. Me refiero al plan de prevención y descontaminación atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que viene? Bueno, Seremi, ¿cómo está? Un gusto tenerla acá. Queremos conversar sobre esto con usted para que nos cuente también de qué se trata este plan de descontaminación. Muchas gracias por la invitación, Bernardo. Y este plan de descontaminación, como los amigos saben, fue publicado en el Diario Oficial hace aproximadamente una semana y eso da inicio a una normativa inédita en esta región. Por primera vez tenemos un plan de descontaminación robusto, potente, exigente, con estándares internacionales para poder ayudar a descontaminar las tres comunas, Concón, Quintero y Puchuncaví. Ahora, Seremi, ¿cómo fue para usted el día 21 de agosto del año 2018? Fue un día, para muchos, fue un día muy difícil. Recuerdo que estaba en una reunión, la ministra de Medio Ambiente llevaba 4 días hábiles, porque acuérdense que había habido un cambio de ministra, así que la ministra Carolina Schmidt había comenzado menos de una semana antes en su cargo y en la mañana, cuando llaman por teléfono, la llamo para comunicarle lo que estaba pasando, que niños estaban llegando al hospital con algunos síntomas ella venía en camino al Congreso, tenía una sesión en el Congreso y en un segundo dijo, ya, voy a llamar al Congreso para ver si es que puedo irme al terreno y correr esa sesión para la tarde. Y efectivamente, desde un primer minuto estuvimos presentes en terreno, no solamente trabajando, sino que también acompañando a la gente. Acá fue algo de mucho dolor para todos y fue una catarsis también de 50 años de contaminación. O sea, la semana pasada una señora me contaba, la señora María, me contaba que ella cuando era pequeña se bañaba en el mar en la bahía de Quintero, Puchuncaví, y salía con petróleo en el traje de baño. Entonces, en el fondo, es una zona que lleva muchos años sufriendo de episodios de contaminación y este plan de descontaminación viene a dar respuesta, a traer normativa exigente, fiscalización permanente para las tres comunas, de manera que las empresas que están ahí sean buenos vecinos y cumplan la normativa. Claro, y le pregunto esto porque, bueno, como bien sabemos, el 21, ¿no es cierto?, de agosto se realizó o se decretó este primer episodio de contaminación, después vinieron algunos otros, ¿no es cierto?, una serie de circunstancias que se dieron. Le pregunto porque de repente hay gente que señala de que qué pasa con Seremi Tanto, qué pasa con la Seremi Tanto que no ha estado presente en esto, porque claro, se ha visto, ¿no es cierto?, que en el caso de las declaraciones generalmente el vocero es el intendente, pero esto tiene que ver con una cuestión de orden que llega muchas veces de gobierno, en la cual hay un político, una figura o una autoridad que hace de vocería para justamente, ¿no es cierto?, tener una opinión concreta. Sin embargo, usted prácticamente durante muchos meses no vivió en su casa y vivió en Quintero, en Puchuncaví. ¿Le parece injusto este tipo de críticas que surgen de repente hacia autoridades? Porque usted bien lo dijo, o sea, estuvo presente con ellos, nosotros fuimos testigos, la vimos muchas veces allá, la llamamos muchas veces temprano y iba camino a Puchuncaví o tarde iba recién llegando a su casa. Fueron momentos complejos. Bernardo, las primeras 2 semanas, por ejemplo, yo tengo 2 hijos menores de 5 años y las primeras 2 semanas yo no los vi más allá de 15 minutos al día. En las mañanas les daba un beso, los despertaba y cuando yo volvía ya era de noche y estaban durmiendo, son niños pequeños. 15 días de corrido, o sea, sábado y domingo incluido, porque era necesario estar en el territorio, porque así lo pidió el presidente. Y efectivamente lo que tú planteas de las críticas, siempre hay gente que le gusta ver el vaso medio lleno, gente que le gusta ver el vaso medio vacío. Nosotros estábamos en terreno, la gente y las comunidades y los grupos nos vieron. Solamente el intendente tuvo más de 200 reuniones en 2 meses con la comunidad. Entonces, en el fondo, presencia en el terreno hubo. Por supuesto que las vocerías, cuando hay una contingencia o una crisis, hay ciertos lineamientos en cuanto a la comunicación
de crisis. Y en eso las tareas el gobierno lo abordó de una manera integral y es por eso que se definió la vocería, que radicada en el intendente, nosotros haciendo el trabajo que hay que hacer en terreno, haciendo las gestiones y dotando a nuestras autoridades de la mejor información posible para tomar decisiones. Entonces, al final, esto es un trabajo en equipo, es como un equipo de fútbol. Hay veces que te toca estar en el banco de reserva, hay veces que te toca estar adelante, hay veces que te toca estar en el arco, pero en la medida que uno tiene una conciencia de equipo y un espíritu de equipo, yo creo que en el fondo esas críticas pueden pasar. ¿La desestima? Sí, totalmente. ¿Usted cree que llegado un momento se politizó este tema? ¿Se trató de sacar a lo mejor, ¿no es cierto?, alguna ventaja política por parte de algún grupo? Yo creo que efectivamente habían grupos que buscaban cosas diferentes a las que buscábamos el resto. Lo importante es que acá hay juicios, hay un proceso judicial que está en curso, la Fiscalía está haciendo un trabajo, el Poder Judicial está haciendo un trabajo, y yo creo que tenemos que ser muy responsables en darle espacio y en creer en que finalmente llegue la justicia. Pero por supuesto que lo más importante es estar con la gente, acompañarlos y entregarle soluciones. Cuando tú le cuentas a alguien, bueno, ¿sabe qué? Te va a cambiar la vida, ahora vamos a hacer esto. De verdad, la gente te mira y te dice... Es que después de 50 y tantos años cuesta creer sereno. Eso es. En el fondo, ¿por qué te voy a creer ahora si en 50 años las cosas no han cambiado? ¿Y por qué debieran creer ahora? ¿Y por qué debieran creer ahora? Muy sencillo, porque a raíz de lo sucedido, el presidente tomó decisiones de índole país, de nivel país, y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para caracterizar los compuestos que estaban presentes en el aire, Concón, Quintero y Puchuncaví, los compuestos orgánicos volátiles, no se acudió a una institución nacional, a una universidad, sino que quisimos y solicitó el presidente a Noruega. En el fondo, los líderes mundiales en investigación de calidad del aire son los que vinieron a tomar muestras y esas muestras fueron procesadas y analizadas en Noruega, ni más ni menos que en equipos, un equipo que se llama Medusa, de gran nivel tecnológico, diseñado por la NASA. Esos fueron los equipos con los que se trabajó para poder hacer esta huella digital de los compuestos orgánicos. El plan de descontaminación, ahora que ya tenemos los resultados preliminares del trabajo que hizo Noruega, nos damos cuenta que el plan de descontaminación aborda todos y cada uno de los compuestos que fueron identificados en el territorio. Y eso se desprende que efectivamente este documento, este cuerpo normativo, efectivamente da respuesta a cuál es la situación de la zona. Es un camino de largo plazo, son 3 años en donde efectivamente, pero es un camino en la dirección correcta. Incluso en su momento se acusó al gobierno de alguna forma tener un conejillo blanco atacando una empresa, ¿no es cierto?, gubernamental en contra de lo que eran los privados por este tema de la descontaminación. ¿Cómo se asume eso hoy día, tomando en cuenta que usted lo que señala, ya los procesos judiciales están avanzando? Bueno, efectivamente, dentro del plan de descontaminación, como ejemplo, se identificaron que hay 3 fuentes que concentran más del 75% de las emisiones de material particulado en la zona. Estas fuentes, que son Aigener, Codelco Ventanas y ENAP Refinería, tienen metas particulares, ¿ya? Esto es un trabajo que tienen 3 años para poder cumplir las metas. Es control, reducción, y, por supuesto, eso va acompañado de una intensa fiscalización. Por primera vez, en forma inédita, tenemos a la Superintendencia de Medio Ambiente instalada en la zona. Eso, Bernardo, es importante que la gente lo sepa. Sí, porque muchos dicen, ¿cómo se fiscaliza? Efectivamente, hay 3. Está la Superintendencia de Medio Ambiente, tiene una camioneta, están los funcionarios y están instalados allá. En el fondo, además de los funcionarios que están habitualmente instalados en la región, en la ciudad de Valparaíso, específicamente este plan solicita tener fiscalización permanente y preventiva allá. Si a eso le sumamos una nueva red de monitoreo, que es la que estamos trabajando con el gobierno de Finlandia, para poder hacer una nueva red de monitoreo que nos permita saber en línea cuál es la calidad del aire, qué compuestos están, en qué concentraciones. ¿Por qué con Finlandia? Porque lo queríamos hacer con la Comunidad Europea, con estándares europeos para que ellos mismos puedan venir a fiscalizar y auditarnos más bien una vez al año, y poder revisar en el fondo cómo está funcionando con los estándares internacionales esta nueva red, debido a que es una zona compleja. Entonces, red de monitoreo, esta huella digital de los compuestos que hizo Noruega,
sumado al plan de descontaminación y a la fiscalización permanente y preventiva, yo creo que estamos en un escenario radicalmente diferente. Esto lo digo como vecina, yo vivo en la zona saturada, así que sé lo que vive la comunidad y para nosotros es un honor y en lo personal un orgullo ser parte de un gobierno que está tomando el toro por las astas, como decía el presidente, con respecto a este tema, con soluciones permanentes y definitivas. Usted vive en Concón. Yo vivo en Concón, efectivamente. Y la comunidad, incluso las autoridades, se quejaban de que siempre se hablaba de Quintero y Puchuncaví, y que a Concón, ¿no es cierto?, con algunos temas que tiene complicados, también se le está un poco dejando de lado. En su momento, incluso cuando vino el presidente a anunciar el plan regional de Valparaíso, hubo molestia en el alcalde por lo mismo, porque resulta que no se hizo mucha mención hacia lo que era Concón. Pero ya tengo entendido que se está focalizando y está bien focalizado porque la realidad de Concón es otra, en cuanto al tema atmosférico. La zona saturada abarca las 3 comunas. Cuando se declara zona saturada en el año 2015, en mayo del año 2015, se declara zona saturada o de latencia para 3 comunas, Concón, Quintero y Puchuncaví. Este plan de descontaminación, acuérdense que en el año 2017 Contraloría rechazó el plan de descontaminación del gobierno anterior y este es un nuevo plan de descontaminación. Y este plan de descontaminación desde un principio incorpora a la comuna de Concón. De hecho, hicimos un intenso trabajo de participación ciudadana. Yo misma estuve presente en todas las instancias y los vecinos de Concón acudieron en masa a informarse de qué se trataba, cuáles eran las características. Así que estamos trabajando con las 3 comunas con igual profundidad e intensidad. ¿Y de acuerdo a la realidad de cada comuna? Y de acuerdo a la realidad de cada comuna, por cierto. Ahora, hemos hablado más o menos de cuáles son los 4 aspectos principales, ¿no es cierto?, de lo que es este plan de prevención, porque es de prevención también. Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo, por ejemplo, deberían de salir las comunas de esta condición que tienen hoy, de esta condición atmosférica complicada? Este plan de descontaminación establece, como todo cuerpo normativo, establece metas y plazos. Son plazos bastante exigentes. Las empresas tienen 30 días hábiles para poder presentar sus planes operacionales. ¿Qué significa esto? O sea, estamos en el plazo a contar desde que se empezó a regir desde la semana pasada, el día 1 de abril. Sí. Hemos tenido sucesivas reuniones. Oficialmente, porque se publicó en el diario oficial el día 30 de marzo, ¿no es cierto? Y al día siguiente ya estaba en vigencia. Efectivamente. Las empresas tienen 30 días hábiles para presentar sus planes operacionales. Nosotros tenemos que hacer una revisión y después aprobarlo. ¿Qué significa estos planes operacionales? Es, para hablar en sencillo y en palabras simples, es decirle a las empresas, en el minuto o en el caso que haya la gestión de episodios críticos determine que hay malas condiciones de ventilación atmosférica, por sobre todo en las noches, desde medianoche hasta 8 de la mañana, por lo general en invierno, nosotros tenemos estabilidad atmosférica. ¿Qué significa esto? Que hay malas condiciones para dispersar los compuestos que salen al aire. ¿Ah? Es como fumar en una habitación cerrada, sin abrir las ventanas. ¿Qué quiere decir los planes operacionales? Es la restricción para las operaciones de estas empresas, de las que están presentes en el sector, para que en vez de avanzar a ir a una velocidad de 100, vayan a una velocidad de 60, de 50. Cada una de ellas tiene que presentarnos su plan y para eso hay 30 días hábiles. En paralelo, hay 3 meses en donde nosotros ya estamos elaborando un programa de relacionamiento e involucramiento comunitario. ¿Ah? Nos vamos a preocupar de capacitar a los colegios, a los apoderados, las juntas de vecinos. Hay una serie de instancias y ese es el programa que estamos armando en este minuto para empezar ya a implementarlo. Y además, las metas, en cuanto a la reducción de metas, si quieres, acá, mira, acá ¿sí? Tengo un gráfico que me gustaría mostrar. Por favor, sí, estas son las metas de material particulado y las metas de dióxido de azufre. En cuanto al material particulado, 2.700, un poco más de 2.700 toneladas al año es lo que estaba permitido, ¿ya? En el minuto que entró en vigencia el plan la semana pasada, eso se reduce a 1.234, ¿ya? O sea, inmediatamente hay un congelamiento de las emisiones que han tenido las empresas y además, en un plazo de 3 años, tiene que haber una reducción aún mayor. En el caso del dióxido de azufre, también pasa lo mismo. Podemos ver una diferencia en cuanto a las disminuciones entre el dióxido de azufre y el material particulado.
Para explicarlo en sencillo, esto se debe a que el dióxido de azufre, muchas empresas ya hicieron ajustes necesarios debido a la entrada en vigencia de dos normas del primer gobierno del presidente Piñera, que es la norma de fundiciones y la norma de termoeléctricas. Es por eso que es menos abrupta la caída que en material particulado. Entonces, hay metas. Las empresas tienen que adecuar sus procesos, tienen que hacer inversiones, tienen que preocuparse, nosotros hablamos de ser buen vecino. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Si se vuelve a producir uno de estos episodios de contaminación, ¿de qué forma se está en este momento viendo dicha situación? Efectivamente, mientras esos planes operacionales no estén aprobados, Bernardo, está vigente y continúa vigente una alerta sanitaria. Sigue la alerta sanitaria. Sigue la alerta sanitaria. Acá, en este gráfico, para explicarle a nuestros televidentes, les quiero mostrar, esto es desde el año 2015 a la fecha, es la concentración máxima horaria registrada de dióxido de azufre en todas las estaciones de la red de monitoreo de las 3 comunas. Si ustedes se fijan, en esta zona son más altas las emisiones que en esta. Exacto. Y en esta zona, más pequeña, porque llevamos menos tiempo, son más bajas que en esta zona. Han ido disminuyendo. Esta zona es antes de la entrada en vigencia de la norma de fundición. Esto es posteriormente. Esa es la entrada en vigencia de la norma de fundiciones, esta es la alerta sanitaria y acá está el plan de descontaminación. Por lo tanto, uno puede percibir cómo las empresas solamente, sin hacer inversiones, sino que en esta zona, esta baja que se produce acá, es ajustando sus operaciones con las condiciones de ventilación. Cuando hay malas condiciones de ventilación, ellos pueden hacer gestiones y eso es lo que estamos en este minuto revisando y aprobando. Seremi, cuando se presenta este plan, ¿no es cierto?, que vino la ministra, ¿no es cierto?, de la Intendencia Regional, hubo organizaciones que señalaron de que que no estaba muy conforme porque este había sido un modelo hecho a la talla de las empresas. ¿Qué le parece esa crítica? A ver, es una crítica que no quiero decir que no tiene fundamento, pero en el fondo sí la quiero desestimar de raíz. Si uno conversa con las organizaciones ambientalistas y las juntas de vecinos y la gente que de verdad vive en la zona y quiere lo mejor para la zona, ellos están muy agradecidos. Por ejemplo, Salvador Dongi, un personaje en el mundo medioambiental, asesor de muchas organizaciones civiles de gran renombre. Exacto. Él publicó en las redes sociales que esto era un tremendo instrumento y que felicitaba por el trabajo que estaba realizando el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un plan de descontaminación que en relación al plan anterior que rechazó la Contraloría es 3 veces más exigente. No una ni dos, es 3 veces más exigente este plan en relación al plan que fue rechazado por la Contraloría. Entonces, por supuesto, siempre va a haber gente que ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero acá tenemos números concretos para poder mostrar y comprobar que efectivamente este plan de descontaminación va a dar resultados, pero para eso lo necesitamos a todos. Sindicatos, gente que trabaja en la pesca, ¿no es cierto?, han señalado de que a ellos como que no se les tomó en cuenta porque sigue la situación en el mar, hay temas, los agricultores también están preocupados por lo que pasa en la tierra. ¿Viene algo especial para aquello? Porque esto habla de contaminación atmosférica, pero hay estos otros 2 factores importantes que no están considerados, conociendo todos los derrames, por ejemplo, de carbón que hay constantemente en Ventana, en el sector de Ventana. Por supuesto, este plan de descontaminación es un plan de prevención y descontaminación atmosférico. Eso es importante que sepan nuestros televidentes para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, pero es aire, es atmosférico. Dentro de las medidas que incorpora el plan está, por ejemplo, el confinamiento de los graneles sólidos. Entonces, eso probablemente va a paliar, y eso es lo que esperamos, que sea una paliación a los derrames de carbón que vemos en la playa. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando en las otras matrices. Nosotros hablamos de la matriz aire, matriz suelo y matriz agua. Agua, que es muy importante. ¿Ya? Muy importante. En este minuto estamos licitando estudios para hacer un monitoreo y en el fondo análisis de la dispersión
de los compuestos que están presentes en el agua, en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Así que es una primicia porque no lo habíamos anunciado. ¿Y qué pasa hasta que no estuviera con la matriz tierra? Adjudicado. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, Puchuncaví, ¿no es cierto?, es un sector muy agrícola. Y en tierra se da algo que es muy emocionante, para nosotros es muy emocionante, que es lo siguiente. Se hizo un piloto en donde se pudo determinar que mezclando cal con compost y poniendo una especie endémica nuestra, propia de la zona, que es el romerillo, capturaba y dejaba no biodisponibles los metales pesados, ¿ya? Eso es una maravilla de la naturaleza, es una técnica de la naturaleza de fitoestabilización para remediación de pasivos ambientales. Ese es el nombre técnico que tiene. Se hizo el piloto, pudimos terminar ahora en diciembre del año pasado, ver los estudios con la Universidad Católica, los resultados finales, y efectivamente funciona la técnica y ya estamos preparando el programa para esa misma técnica extenderla a espacios públicos de la greda, de los Maitenes, en Puchuncaví, sobre todo cerca de los colegios. ¿Esto en tiempo paralelo al plan de prevención atmosférico? ¿Es todo paralelo? Estamos con mucho trabajo, sí. Agua, aire y suelo, los tres matrices en paralelo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, cuando la ONU le dice a los chilenos y al resto de los presidentes que vamos a ver un antes y un después en Quintero y en Puchuncaví, nos lo está diciendo a todos. Y en Concón nos lo está diciendo a todos, a los funcionarios, a los chilenos, a los vecinos, a los que vivimos ahí, también nos lo está diciendo. Entonces, la urgencia apremia, hay que trabajar, estamos trabajando intensamente y por supuesto, ahora estamos con la publicación del plan, lo tenemos que difundir, la gente tiene que entender qué significa gestión de episodios críticos, qué significa cuando voy a empezar a ver alertas en el celular que dice alerta ambiental o preemergencia, y la gente no queremos que se asuste, sino que sepa que no es para la gente, sino que es para las empresas. Son las empresas las que tienen que ajustar sus operaciones cuando estamos en episodios críticos de mala ventilación. Nos debe quedar un minuto y medio si la empresa no cumple. ¿Qué va a pasar? Porque es otra situación que se señala. ¿Qué va a pasar con la empresa? Fiscalización permanente y preventiva de la superintendencia, y a eso adicionado hay un proyecto de ley que ingresó el presidente de la República hace un par de meses atrás, que por primera vez en la historia de nuestro país sanciona penalmente los delitos ambientales. Esto es inédito. Esto es inédito. Hasta ahora las empresas o quienes contaminaban o generaban algún tipo de delito medioambiental pagaban una multa mayor o en menor grado, pero era simplemente una multa. Ahora lo que busca este proyecto de ley, que esperamos que el Congreso lo discuta y lo apruebe prontamente, es incorporar en el Código Penal las sanciones ambientales para aquellos que nos ayudan, en el fondo que no ayudan y que además destruyen el valor ambiental que nos queda en nuestro país. Seremi, bueno, se nos acaba el tiempo, lo importante es que ya está este plan perfeccionista, como siempre hay que perfeccionar cosas, ¿no es cierto? Se va viendo en el camino, sin duda van a salir algunos detalles, pero que ya está después de 50 y tantos años que la gente está aburrida y que no cree, porque es la verdad, uno va al sector y la gente no cree, porque dice ¿hasta cuándo? Hemos vivido con esto, hemos nacido con esto, tenemos hijos que padecen esto. Sin embargo, ahora ya hay algo concreto. Sí. Es de esperar de que sea transversal el apoyo y se trabaje, porque sin duda para todos es importante, ¿no es cierto?, tener un mejor medio ambiente donde vivir. Al concluir, ¿de qué forma usted a través de nuestras cámaras justamente le dice a esas personas que crean en lo que ven? Que crean, yo sé que es difícil creer cuando uno lleva tiempo y años esperando, pero esto es una realidad que está acá. Yo le decía a los manifestantes en las protestas durante los episodios, me bajaba del auto, me acercaba a ellos entre gritos y todo, y yo les decía, lo único que les vengo a decir es que no están solos, los estamos acompañando, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Yo creo que si hay un mensaje que quiero transmitir es ese, nuestro gobierno está trabajando y va a seguir trabajando con la misma intensidad y con el mismo ahínco, porque el presidente nos pidió hacer un antes y un después, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Seremi Medio Ambiente, Victoria Camburi, por estar en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, Bernardo, y un saludo para todos. Y a usted, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hemos querido conversar de esta manera, tratar de entender de qué se trata este plan de prevención y descontaminación atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. Lo importante es que ya hay una herramienta después de 50 y tantos años que quizás permite dar un viraje
Como lo hemos indicado, hay que perfeccionar muchas cosas, pero en el camino, trabajando todos juntos de una manera transversal, creo que se va a poder lograr para tener una mejor región y un mejor país para todos nosotros. Que esté muy bien usted y su familia.